En MP3. Hola mis insanos, ¿alguna vez se han preguntado qué cosas tuvieron que pasar para que el ejército zapatista resurgiera? No, yo tampoco. Bueno, dejando un poco la broma de lado, el resurgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se dio por distintas cosas, a lo cual nosotros como equipo les vamos a brindar esa información y explicándoselos detalladamente y en orden cronológico para que sea fácil de comprender y entender. Así que, sin más dilación, vamos a darle candela a esto. En 1993, Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio, TLC, con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Se preparaba ya la sucesión presidencial del año siguiente. Para el salinismo, el país estaba a un paso de entrar en el primer mundo. Sin embargo, los indígenas eran ignorados por casi todos los mexicanos. 1 de enero de 1994. Un grupo de indígenas armados toman el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas y declaran la guerra al ejército mexicano. Pertenecen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Los rebeldes, en su mayoría fotziles, feldales, choles y tojolabales, han decidido levantarse en armas en esta fecha que marca la entrada en vigor del TLC y el inicio del año electoral, donde planteaban la renuncia del gobierno federal, estatal y se convoque a elecciones libres y democráticas. 5 cabeceras del estado de Chiapas tiene tomadas por los zapatistas: San Cristóbal de las Casas, Chanal, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. En San Cristóbal el EZLN da a conocer la primera declaración de la Selva Lacandona. Luchaban por salud, educación, independencia, tierra, paz, libertad, democracia. El 2 de enero por la madrugada el EZLN abandona la ciudad de San Cristóbal. Los zapatistas se disponen a atacar el cuartel militar de Rancho Nuevo, ubicado a pocos kilómetros de distancia. Las fuerzas rebeldes logran extender los combates a 14 municipios del estado y liberan a cerca de 200 presos. El exgobernador general Absalón Castellanos Domínguez, símbolo de la represión y señalado como responsable de más de 150 asesinatos, es tomado prisionero en su rancho, Las Margaritas. Los combates de Rancho Nuevo marcan el inicio de las hostilidades. El 3 de enero en la ciudad de Ocosingo se llevan a cabo los enfrentamientos más sangrientos. En el mercado municipal decenas de zapatistas y varios civiles pierden la vida después de sufrir por varias horas el embate del ejército mexicano. El presidente de México da un mensaje a la nación donde menciona lo siguiente: no se trata de un alzamiento a indígenas sino de la participación de indígenas, varios de ellos en circunstancia de necesidad, otros prácticamente llevados por la leva y coordinados por este grupo armado agresor y entrenados. Recalca en su discurso: nada existe en este grupo agresor que pueda rebasar la capacidad de respuesta del Estado mexicano. La rebelión indígena ha dejado al descubierto los ancestrales rezagos que marcan la vida de un rincón olvidado de México, Chiapas. El 12 de enero se lleva a cabo una enorme manifestación en el Zócalo exigiendo el cese al fuego. El 16 de enero, el presidente Carlos Salinas de Gortari envía al Congreso una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, es propuesto como mediador por los zapatistas y por parte del gobierno. Manuel Camacho Solís es nombrado comisionado gubernamental para la paz y la reconciliación. El 17 de febrero en Guadalupe, Tepeyac, Chiapas, como una señal de buena voluntad, el EZLN libera al general Castellanos después de condenarlo públicamente. El 20 de febrero de 1994 inicia el diálogo entre el gobierno y el EZLN. El 23 de marzo de 1994 un suceso sacude al país: el candidato a la presidencia del PRM, Luis Donaldo Colosio Murrieta, es asesinado. En un clima político enrarecido, Ernesto Zedillo Ponce de León sustituye a Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial. Tras la muerte de Colosio, el EZLN suspende las consultas y se declara en alerta. El EZLN rompe pláticas con el gobierno. El 8 de agosto de 1994 emite la segunda declaración de la Selva Lacandona y llama a la Convención Nacional Democrática. El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León toma posesión en el Congreso de la Unión como presidente electo después de haber ganado las elecciones que se celebraron en ese mismo año.
El 3 de diciembre de 1994 en la ciudad de Guadalupe, Tepeyac, Chiapas. El EZLN le envía un mensaje al presidente entrante a Ernesto Zedillo donde le recuerda lo que dijo en su discurso de toma de posesión. Y le expresa lo siguiente: me dirijo hacia usted en lo referente a su discurso de toma de posesión, tiene que usted saber que el sistema político al que usted representa, al que usted se debe haber accedido al poder que no a la legitimidad ha prostituido tal punto del lenguaje que hoy política es sinónimo de mentiras, de crimen, de traición. Yo solo le digo lo que muchos mexicanos quisieran decirle. No le creemos. El 9 de febrero de 1995, sorpresivamente Ernesto Zedillo cambia el discurso donde prometía que buscaría una solución al conflicto de manera pacífica. Acusando de terrorismo a la dirigencia zapatista e inicia una ofensiva en donde el Procurador General de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, aporta el sustento jurídico. Donde se liberó una orden de aprehensión en contra de Rafael Sebastián Guillén alias Marcos. El 11 de marzo de 1995 el Congreso de la Unión aprueba la Ley de Concordia y Pacificación que busca darle un marco legal al proceso de diálogo y resolución al conflicto. 1 de septiembre de 1996. En el segundo informe presidencial de Ernesto Zedillo omite todo lo relacionado con los acuerdos de San Andrés y hace naufragar el proceso de diálogo con el EZLN. En consecuencia el EZLN se pronuncia ante tal discurso del presidente y la comandancia del movimiento insurgente, otra vez sintiéndose engañada, se retira de la mesa de negociación. Desde el inicio del conflicto, los sucesivos gobernadores de esa entidad, Javier López, Roberto Robledo y Julio César Ruiz Ferro, han compartido el poder con el comandante militar de la región, el general Mario Renán Castillo Fernández, entre 1995 y 1997. Fue el jefe de la séptima zona militar en Chiapas. Durante el periodo en que la zona militar estuvo bajo su mando, se tuvo noticia del surgimiento de al menos de 6 grupos paramilitares de filiación priista o Frente Cardenista como Paz y Justicia, y los Chincholines, localizados al norte del estado. Máscara Roja, y el movimiento indígena revolucionario antizapatista, MIRA, en los altos de Chiapas, y la Alianza de San Bartolomé de los Llanos, que actúa en el área de los valles centrales. La masacre de Acteal, Chiapas. En Acteal un grupo paramilitar consumó una masacre mientras los soldados y policías permanecían emplazados en la carretera a 300 metros de distancia. 45 personas pierden la vida. De ellos 15 son niños, 9 hombres y 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas. 2 de julio del 2000. Vicente Fox Quezada, candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional, PAN, gana la presidencia. Días después el PRI pierde en Chiapas y por primera vez triunfó un candidato de oposición. El PRI se derrumba. 1 de diciembre del 2000. En su discurso en la toma de protesta manda un mensaje al pueblo indígena de Chiapas, donde hace mención que en México y en Chiapas habrá un nuevo amanecer. Donde también menciona una promesa de campaña que hace efectiva la de mandar una iniciativa de ley, un documento elaborado por la COCOPA que sintetiza el espíritu de los acuerdos de San Andrés, y aseguraba que ese era su primer acto de su gobierno. Al día siguiente del discurso, el EZLN anuncia la marcha de su comandancia a la Ciudad de México y pone 3 condiciones para reanudar el diálogo. Y son los siguientes: cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la liberación de todos los zapatistas presos en cárceles de Chiapas y en otros estados, desmilitarización. 22 de marzo del 2001. Punto de acuerdo con relación al diálogo con el EZLN. Pero el Congreso de la Unión no estaban de acuerdo con la idea de que los indígenas expusieran sus demandas. Así lo mostró Felipe Calderón, quien fuera líder de los diputados del partido del PAN. Rechaza la presencia indígena en la más alta tribuna de la nación. 25 de abril del 2001. En la Cámara de Senadores es votada la ley indígena. El resultado es una reforma constitucional que no reconoce las formas de organización de los indígenas y su derecho a decidir sobre los recursos con los que cuentan sus comunidades. Los legisladores del PAN, del PRI y del PRD dan la espalda a la propuesta de la Comisión de Concordia y de Pacificación, COCOPA. Los acuerdos de San Andrés son convertidos en letra muerta. Desde el Senado el Estado mexicano desprecia una vez más la voz de los indígenas. 2 de julio del 2006. Elecciones federales. Es marcada por denuncias de fraude, un fraude ya anunciado. Las instituciones electorales darán el triunfo al derechista Felipe Calderón con algo más de 250,000 votos de ventaja.
El país queda dividido y se adentra en una crisis política. 1 de diciembre del 2006. Toma de protesta del presidente Felipe Calderón. El panista se apoya en el ejército y le da recursos y protagonismo. México se militariza. Calderón encabeza un ejecutivo asediado por la inconformidad ciudadana. Su mandato se desarrolla detrás de las vallas militares. La imposición se hace difícil y costosa. En Chiapas, los zapatistas se concentran en sus nuevas tareas y pacientes esperan vientos más favorables. La esperanza está en que algo germine del recorrido de la otra campaña entre los pueblos de todo el país. A 29 años del surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México es un enorme desastre en el que la desigualdad se ha instalado, pero la democracia no ha terminado de llegar a un terreno de confusión en donde el desaliento tal vez muy pronto le abra el paso a nuevas luchas. Las exigencias que los indígenas rebeldes levantaron con las armas en 1994 están vigentes y su ejemplo perdura. Bueno, espero que con esto haya quedado de forma un poco clara cómo fue el resurgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya que como se pudieron dar cuenta es algo muy extenso y tiene bastantes puntos. Espero no haya sido tan aburrido el video, ya que tiene muy mala edición, pero se trató de abordar lo más importante y cómo fue, que es lo importante de este video. Así que, sin más que decir, muchas gracias por su atención.